Y ahí vieron el full de las redes sociales. Por favor, busquen todos nuestros programas en YouTube. Lilith en CDN es nuestro canal. Ahí está en alta definición. Usted todo lo que vio, lo que quiere repetir, si quiere volver a aprender algo de lo que hemos tenido con estos expertos que nos visitan, pues revise por ahí y hágase sentir. También estamos en Instagram, como sabe, y en Twitter, todo con Lilith en CDN. Aquí entramos a un bloque que ustedes saben, yo me guillo, lo voy a decir en buen dominicano, de economista, porque es que me encanta la economía, me parece tan importante. Y estoy casada con un economista, que se sepa también, el manager y productor, pero también tengo unos grandes amigos economistas, gracias a Dios, y los economontros me han enviado a otros representantes de la tribu de los economontros. Tenemos aquí a Franklin Vázquez con nosotros. Bienvenido, Franklin. Un placer. Este es el economista, no el asegurador, que se sepa. Y qué bueno, porque me encantó el tema que traes, porque verdaderamente nos cuestionamos, sobre todo yo te diría, Franklin, la clase media, que yo soy una abanderada y representante oficial de la clase media, nos cuestionamos del modelo económico, porque sentimos que pagamos muchos impuestos y no recibimos por el tipo de vida al que estamos acostumbrados, no porque seamos privones ni vanidosos, no, por el tipo de vida y la educación que queremos ofrecer a nuestros hijos, nos estamos viendo en un ambiente donde lo que damos en el fisco, por llamarlo de alguna manera, no los podemos recibir de nuevo en servicios sociales porque no tenemos el acceso a esos servicios, ya que necesitamos un poco más de lo que esos servicios ofrecen. En buen dominicano, necesitamos un poquito más de nivel en la educación. Entonces, eso se está trabajando, pero aún no hemos llegado ahí. Y hay tantas cosas, yo te hablo desde mi mente de ama de casa, madre y media clase, pero clase media, pero hay tantos otros aspectos que evaluar, que uno dice, cónchole, pero cuidado, si es verdad que hay que revisar este modelo económico. Sí. ¿Qué dices tú? Mira, pero el modelo económico es mucho más que impuestos, es mucho más que un, sistema tributario. Estamos hablando del conjunto de variables. La orquesta completa. Conjunto de variables que se ponen en una ecuación en donde tú dices que el Producto Bruto Interno, por ejemplo, depende del consumo privado, depende de la inversión, depende del gasto público y depende también de las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero cuando hablamos del modelo económico en la República Dominicana, estamos hablando del conjunto de políticas económicas y cómo se articulan las instituciones. Y cuando hablamos de políticas económicas, estamos hablando de la política monetaria, que es fundamentalmente del Banco Central, y de la política fiscal, que es del gobierno, de manera y la gente directa. lo siente en el bolsillo como impuesto, literalmente. Sí, pero el tema de los impuestos es otra cosa. Cuando estamos hablando de eso es que, por ejemplo, el Banco Central, que administra la política monetaria y que tiene que ver fundamentalmente con la tasa de cambio, que tiene que ver con las metas de inflación y que está en un programa monetario, el Banco Central se encarga de que en la economía haya la cantidad de dinero suficiente para que la gente pueda, de alguna manera, para que la economía pueda funcionar y para que también haya un nivel de inflación relativamente estable y para que la inflación esté cercana a lo que se llama, a lo que está establecido en el programa monetario. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que la política fiscal es del gobierno. Y ahí sí tenemos el tema de los impuestos. Entonces, la política fiscal tiene que ver con los ingresos y los gastos del gobierno. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, muchos impuestos y tienes muchos gastos, porque no están subsidiados para ti. No, por un lado, tú tienes impuestos. ¿Okay? Los impuestos afectan, como tú dices, a la clase media, afectan a los consumidores, afectan a las empresas. Pero los ingresos por impuestos no son suficientes para solventar los gastos del gobierno. Entonces, tú tienes un déficit. Claro. Entonces, tú tienes un déficit ahí. Y ese déficit, entonces, tú lo financias por dos vías. O aumenta los impuestos, que no se puede, o toma prestado. Como estamos haciendo. Como estamos haciendo ahora. Entonces, el tema del modelo económico tiene que ver, te reitero, con ese conjunto de políticas económicas que incluyen la política monetaria, la política fiscal, pero también lo que se llama la política de oferta, que son las medidas que toma el gobierno para impulsar la economía, para impulsar los sectores productivos. Y déjame meterme ahí un poquito, Franklin, porque fíjate, tenemos una economía que ha crecido casi 3 veces lo que el promedio de la región de Latinoamérica, excluyendo Venezuela, obviamente, para no desvirtuar la media. Tenemos también unos números de Banco Central que establecen que tenemos una inflación que está creciendo a un ritmo... 1.3 el año pasado. Exactamente, súper bajo. Entonces, los indicadores dicen que la economía está súper bien, pero entonces vuelvo a mi clase media porque eso es lo que me toca a mí defender. Yo economista no soy, yo lo que soy es una ama de casa, profesional, clase media. Y por eso puedo hablar desde esa perspectiva. Lo vemos en los números, pero no lo sentimos en la casa. Ahí yo te puedo decir lo que yo he llegado a la conclusión que se llama la trampa del crecimiento económico. Okay. La trampa del crecimiento económico yo la resumo en lo siguiente. El Banco Central
El año pasado dije que crecimos 7%, pero en los últimos 20 años hemos crecido 6% y en los últimos 6 años 6.5%. Y hemos crecido más que en la región durante todo ese tiempo. No la región, no, el mundo. Por ejemplo, el año pasado lo que fue Europa creció 1.7%. Y para este año, por ejemplo, se plantea que América Latina, el mundo va a crecer 2.9%. Y nosotros estamos creciendo 7% y en promedio 6%. Es mucho, ¿de acuerdo? Para lo que es una economía emergente como la nuestra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ese crecimiento no se expresa y no tiene un efecto multiplicador en términos de desempleo, en términos de lo que es desigualdad, en términos de lo que es sacar a la gente de pobreza. Entonces, a eso es lo que yo le llamo la trampa del crecimiento, que no hay forma en que tú puedas explicar cómo una economía creciendo tanto, no es posible que tú tengas niveles de pobreza menores que lo que tienes ahora y que tenga niveles de desempleo menores que tienes ahora. Y te voy a decir, porque la pobreza es muy importante lo que tú señalas, pero una clase media también más constreñida, no sé si el término aplica, porque lo que podíamos hacer hace unos cuantos años, ya la clase media hemos ido recogiendo. Pero hay algo peor. Nuestro estilo de vida ha cambiado. Pero entonces, hay algo porque peor. pagamos por impuestos por cosas que no recibimos. La clase pobre tiene exenciones, que me alegra, y estoy muy de acuerdo y lo apoyo. Más que exenciones, subsidios. Subsidios, exactamente, subsidios. Es cierto, sí. cierto. Subsidios y también tiene ciertos beneficios de una educación gratuita, de una serie de cosas que también se pudieran llamar subsidios. En los últimos años, del 2012 para acá. Que es muy buena política, de verdad a mí me encanta. El problema es que yo veo una clase media que es más del 50% de la población. No es tanto. No. Ajá, ¿cuánto es? Dime imposible. A ver. Recuérdate que... Me han dicho que el 50%, no, algunos expertos, no. Pero ojalá. Si la clase media de este país fuera 50%, no hubiera problema económico. Ajá. Óyeme. Es que la clase media, hay una clase media bajita y una clase media alta, eso es un rango enorme. No. En el mundo, el 4% de la población tiene el 80% de la riqueza. Es decir, por eso el problema de la desigualdad en el mundo. Si la clase media no llega ni a un 20%. Sí, es que la clase... No de la riqueza, yo estoy hablando de la cantidad de personas. No, pero es que no. Si nosotros tuviéramos una clase media en ese nivel, no, por favor. Pero yo no estoy hablando de una clase media económica con poder económico, sino en cantidad de personas. Lo que incluye la clase media, desde una media bajita que no lleva a sus hijos a un colegio público, para que tú tengas una idea, a una clase media alta que está en los colegios bilingües. Ese rango, muchos economistas me han señalado que es un 50% de la población. Óyeme una cosa. El 85% de los empleos formales en empresas formales de este país ganan menos de 20,000 pesos. O sea, que ya eso no es clase media. Eso no es clase media. Lo que pasa es que eso se está considerando clase media. No. Pero si tú me dices a mí, por ejemplo, que el costo de la canasta familiar para el quintil más alto es, para el quintil más bajo es 35,000 pesos y el salario está por debajo de 20,000 pesos. Tú tienes un déficit de 15,000 pesos. Pero una canasta media, porque esa canasta de 15,000 que tú mencionas es la canasta de la clase media. Hay una canasta más bajita para la clase baja, la clase no, claro, hay una canasta de 11,000 pesos. Fíjate, pero no vamos a meternos ahí para entrar en el modelo económico. Lo que yo quiero saber, ¿cómo podemos, qué tiene que cambiar en el modelo económico para que la gente sienta ese crecimiento económico global, lo sienta a nivel masivo, se sienta horizontalmente? Pregunto yo. Mira, tú pareces más economista que yo, inclusive, pero te puedo decir lo siguiente. Mira, aquí hay una serie de reformas estructurales que no se han hecho en los últimos 20. Es más, la última reforma real que se hizo en la República Dominicana fue en el 1991-92. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un país que tiene un sistema tributario que es regresivo, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida en que tú pagas, tú eres rico y tú pagas casi igual que lo que yo pago. Porque tú pagas el 18% de ITEVIS y yo lo pago, que soy pobre, y tú lo pagas, que eres rica. Entonces, allá hay una desigualdad. Claro. ¿De acuerdo? Y en términos de impuestos sobre la renta, estamos hablando también del mismo tema. Impuestos sobre la renta, el 25%, el 28% lo pagas tú igual que lo pago yo. Y tú como empresaria y yo como obrero. Entonces, eso de alguna manera tiene que cambiar. Y también tiene que cambiar en términos de lo que son la focalización de los subsidios. Por ejemplo, el gobierno tiene subsidios generalizados para el gas, pero igual lo compra, tú vas y lo compras al mismo precio que yo lo compro, y tú eres rica, yo soy pobre. Y el dueño de la estación que compra a volumen. Exactamente. Por ejemplo, el subsidio que tú tienes a los transportistas, que son empresarios.
Entonces, eso es un tema también. Entonces, eso tiene que cambiar. Los subsidios tienen que ser realmente focalizados a los pobres y no pueden ser permanentes ni para toda la vida. Ese es el primer elemento. Esa reforma tributaria tiene que ser obligatoria. Otra reforma es que tú no puedes tener una economía que siga creciendo y no tenga un efecto multiplicador hacia abajo. Eso también tiene que cambiar. El apoyo a la pequeña y mediana empresa tiene que ser un elemento fundamental de la economía dominicana. Porque eso es una de las cosas que yo veo tan básicas. O sea, cuando tenemos una economía que se endeuda para poder no tener que cobrar más impuestos, vamos a llamarlo así. Pero ese es otro tema. El tema de la deuda es otro tema grande. Fíjate, pero si tú eso que tú tomas prestado, eso que te endeudas, lo inviertes en algo que no te rinde retorno inmediato, le hace las pymes o cosas que realmente puedan generar retorno en la economía, si tú lo involucras en inversiones que no generan retorno, entonces estás condenado a seguir endeudándote. No, es que aquí hay una problemática aquí, que la gente tiene que entender lo que es la deuda. Y yo he llamado más de una vez a una cumbre de la deuda. ¿Qué significa esto? Que aquí nosotros tenemos que sentarnos a determinar e identificar cuánto que realmente debe el país, a quién es que le debe el país y dónde se han invertido los recursos que se han tomado prestados. Y si esa inversión tiene retorno, porque es que cuando tú coges prestado y inviertes para retornar, para poder pagar la deuda y salir con un beneficio. No, pero es que las estadísticas están ahí, eso no es una adivinanza, las estadísticas están ahí. Aquí estamos cogiendo prestado para pagar el capital que debemos y para pagar intereses de la deuda. No estamos invirtiendo en nada que dé retorno. Es que nosotros cambiamos lo que es el esquema de deuda. Por ejemplo, nosotros anteriormente el 65%, más del 65% de la deuda era con bancos, con organismos internacionales. ¿Qué significa esto? Que eran a tasas bajas y a periodos largos de tiempo, pero focalizados. Por ejemplo, un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo con el BID para agua potable, saneamiento, infraestructura, a 40 años a 1%. Con condiciones especiales. Nosotros cambiamos la raíz. Ahora, ¿para qué tomamos prestado? Para bonos internacionales, de acuerdo, que estamos hablando de tasas de interés de corto plazo a 10 años, con una tasa de interés obviamente más alta. Entonces ese modelo cambió. Entonces eso te ha encarecido la deuda. El encarecimiento de la deuda. Una tasa más alta, una tasa más comercial. No solamente una tasa comercial, básicamente, pero ¿qué pasa? Los fondos y los recursos que tú tomas prestado a través de ese mecanismo, tú lo puedes invertir en lo que tú quieras. Entonces lo puedes invertir en pagar el salario, lo puedes invertir en infraestructura, pero ¿qué pasa? El gobierno ahora mismo está entrampado en términos de lo que es la cantidad de recursos que está dedicando a pagar deuda, capital e intereses. Entonces, esa trampa también tú tienes que salir de ella. Y de una manera la que tienes que salir es resolviendo el tema del gasto del gobierno, fundamentalmente. Bajar los gastos y buscar inversiones que tengan retorno. Buenas inversiones. Más que eso. Tú tienes incentiven la economía. tú tienes que hacer la reforma del sistema tributario por un lado. Y la reforma del sistema tributario te lleva a una reforma del gasto público. Obviamente hemos hablado por años de la cantidad de instituciones que se repiten, que hacen las mismas cosas, que tú puedes reducir el gasto que tiene en ese sentido, la cantidad de empleados que tiene el gobierno, que el gobierno no está para emplear. Entonces todo eso es parte de un esquema, de un conjunto de reformas públicas que hay que hacer. ¿Y esa iniciativa, Franklin, de quién debe venir? ¿Del presidente, del Banco Central? Eso es fundamentalmente tarea del gobierno. O sea, eso es tarea del gobierno fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Pero el gobierno Banco Central o gobierno desde la misma presidencia? Banco Central es política monetaria. El gobierno es política fiscal y políticas económicas en sentido general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos tienen un problema y es que cuando están cerca de unas elecciones no quieren hacer reformas, pero no la hacen al principio, ya cuando están a mediados no la pueden hacer porque le va a afectar en las elecciones. Yo te pongo el caso, por ejemplo. Uno ve la reforma, la ama de casa clase media como yo, ve la reforma como aumento de impuestos. No, pero las reformas no son así, lo que pasa es que no han acostumbrado a eso, pero las reformas no son eso. En América Latina, por ejemplo en Sudamérica, se han hecho reformas para bajar impuestos, no para subir impuestos. Pero yo te digo también, en el caso de los gobiernos, ahora el año próximo tenemos elecciones. Este año el gobierno dijo que no iba a hacer reforma y tocaba una reforma fiscal y no la va a hacer porque cualquier cosa le va a afectar en los votos, sobre todo si hay una reelección. Pero si hace una reforma bajando impuestos, la afecta positivamente. Lo que pasa es que no la puede hacer así. No necesariamente. Lo que pasa es que también las reformas tienen su riesgo. Las reformas tienen su riesgo en el sentido de que tú puedes apostar a una disminución de impuestos, pero tú necesitas dinero para las elecciones.
Entonces, ¿dónde lo vas a...? Ahí es que está. Entonces, Ahí es que está. Es un no tema. va a haber una reforma bajando impuestos. Y yo te voy a decir una cosa, tampoco es fácil estar en los zapatos del presidente. No, claro. Sí, no es fácil, porque también estamos hablando que la economía dominicana y la sociedad dominicana en sentido general está atomizada, en el sentido de que cada grupo, cada sector está pensando fundamentalmente y nadie está pensando en el país. Y lo que yo siempre he dicho en todas mis intervenciones en los medios de comunicación, alguien tiene que pensar el país, alguien tiene que pensar de manera colectiva hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, como grupo, no atomizado. ¿Lo estamos haciendo bien o mal, Franklin, para cerrar? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es la política económica? ¿Qué nota tú le pondrías? Yo no, es que no es un problema de ponerle una nota, porque para poner una nota hay que hacer un examen. Y el examen que nosotros hacemos los economistas con estadística, con datos. Pero te voy a poner, para responder finalmente tu pregunta, es, por un lado, yo digo, bueno, en términos de estabilidad macroeconómica yo le doy una alta valoración. Calificación. Pero en términos de lo que es el efecto que ha tenido sobre el bienestar de la población, yo le puedo dar menos de un 50%. Entonces, pero también tú tendrías... es que tú también tendrías que evaluar a los empresarios. Porque los empresarios también tienen una responsabilidad en el desarrollo de este país, en términos de pago de impuestos, en términos de dotación de bienes y servicios. Y los trabajadores también tienen otra responsabilidad en términos de aumento de la productividad, en términos de capacitación. Lo que te estoy diciendo es que la sociedad dominicana es un conglomerado que tiene que verse de manera conjunta, no puede verse de manera individual, atomizada, como lo estamos haciendo ahora mismo. Es un asunto de todos, aunque haya una última palabra que está en los zapatos del presidente. Definitivamente. Eso dice Franklin Vázquez, economista. Muchísimas gracias, Franklin. Gracias de verdad, muy interesante y emocionadísima de recibir tanta información. Me quedé así como concentrada. Vamos a una pausa. Ya usted vio el modelo económico. Hay mucho que seguir aprendiendo de él. Seguro que a Franklin lo invitaremos nueva vez. Por favor. Y ahora, para cambiar un poquito y cerrar este estrés económico con algo que nos libere en endorfina y nos baje esos niveles de cortisol en el cerebro, recibimos a Sócrates Alba, entrenador fitness, que nos va a enseñar cómo ponernos bien en la casa, cómo liberar ese cortisol y ejercitar el cuerpo tranquilos en la casa, porque a veces no se puede salir con todos estos tapones. Vamos a una pausa y volvemos.